Muy buenas tardes. Comienza en Candil Radio un nuevo programa. Me río porque todos los martes, cuando llega a las 1:30, siempre tengo el reto de empezar el programa presentándome. Pero a veces digo, sí, ya me tienen que conocer después de tantos años. En fin, mi nombre es María José Padilla y soy coach profesional. Como cada martes, a esta hora, a las 1:30, tenemos una cita importantísima. Yo creo que es la mejor cita de toda la semana porque son media horita que nos vamos a dedicar con un café o con una infusión o con un vaso de agua, me da igual. El caso es que nos vamos a dedicar este tiempo a mirar hacia adentro y a reflexionar sobre algún tema que nos preocupe. Yo intento que cada martes nos acompañe un profesional para traer un tema que sé que a todos nos preocupa y ocuparnos de él para dar claves para ampliar esa zona de bienestar de cada uno de nosotros. Así que este mes lo estoy dedicando al mes de la comunicación para que empecemos el año con una buena valoración y una buena comunicación y no reduzcamos al mínimo los conflictos y los malos entendidos que con una buena comunicación se puede conseguir. Entonces dije, bueno, pues para hablar de comunicación me voy a buscar a un gran experto que tengo el placer de tener como amigo y compañero. Él es Antonio Quirós de oratoriabrillante.com, ya lo digo. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, María José, y es un Bueno, placer escuchar nuevamente. esta risa, esta sonrisa tuya que es maravillosa. Muchas gracias. Nuevamente otro programita más juntos que me encanta, porque además es Ujú. un tema que me apasiona, a ti también, te dedicas a ello, Así es. además es tu tema estrella en el mundo del coaching. Y bueno, hablamos en el primer programa a ver, que lo tenía yo aquí anotado. Hablamos de comunicación en el primer programa. En el segundo hablamos de la memoria, de la importancia de la memoria. En el tercero, que fue la semana pasada, hablamos de esas creencias que muchas veces nos limitan para la hora de hablar en público. Y hoy vamos a hablar de improvisación. Hubo un Ujú. cliente que me preguntaron, oye, ese tema de improvisar, ¿cómo se hace? Digo, pues venga, que Antonio nos cuente sus pequeños secretos Fenomenal. confesables en este tema. Y Antonio, el tema de la improvisación, efectivamente, yo creo que es una de las cuestiones que también nos da miedo, ¿no? A la hora de Ujú. enfrentarnos a la comunicación, porque, claro, está el típico momento, si me quedo en blanco, si me hacen una pregunta que no sé, ¿qué más? Y cómo salgo de algo que no estoy preparada. Claro, preguntas difíciles o incluso preguntas malintencionadas que nos pueden hacer en un momento Claro, dado, ¿no? claro. Inclusive, cuando ciertamente, mira, hay algo clave que cuando yo voy a dar un discurso, yo tengo que preparármelo muy bien. Que yo tengo que prepararme. Tengo que preparar ese discurso. Claro. Y también tengo que tener en cuenta, además de prepararlo muy bien, es decir, ensayar, utilizar el acrónimo DECIR, que hablábamos en el primer programa, es decir, cuál es el resultado que espero, cuál es el mensaje, la idea principal que quiero que se lleven las personas que me van a escuchar. Comprobar que me he preparado bien, es decir, que me he ganado el derecho a hablar sobre ese tema, que he conectado con esa emoción, con esa energía necesaria, que también he preparado el discurso para conectar con la audiencia, con el público, que he preparado el principio, el desarrollo, el final, etcétera. Es decir, que he ensayado. Prepararlo muy bien. Y tenemos que tener también, ser conscientes de que también nos van a surgir imprevistos. Siempre. Y los imprevistos pueden ser o bien por nosotros mismos, que beber agua y que se me derrame, por ejemplo, es un imprevisto. También puede ser imprevistos técnicos, que si estoy utilizando el proyector, pues que en ese momento no funcione o se apaguen las luces o cualquier otra cosa. Que Y tengas tu también pueden discurso en surgir, varias hojas y se te caigan las hojas y pierdas el orden y por de ejemplo, repente. efectivamente, por esa razón las técnicas de memorización son tan importantes, porque cuando surge eso, tú dices, tranquilo, que ya está todo controlado, ¿no? Muy bien. Y también pueden surgir imprevistos del público. O sea, esos tres tipos de imprevistos pueden surgir. Y los imprevistos, como su propio nombre indica, no se pueden prever. Yo no puedo prever qué es lo que puede ocurrir, pero sí nos podemos preparar
para cuando surjan los imprevistos. Es decir, cómo actuar yo cuando surja un imprevisto. Y de esto es lo que me gustaría comentar en este programa, si te parece bien. Yo has dicho que lo primero es prepararse. Yo después de decir que el secreto está en la acción, mi segunda frase es el secreto está en la preparación. Cuando tenemos que, es más práctico, ¿no? Para la comunicación o para dar un discurso, para un trabajo, para un examen o para lo que sea. Al final dice, el éxito está en la preparación. Una vez que cuanto más preparado lo lleves, más tranquilo estarás ante esos posibles imprevistos. Entonces, te van a salir las respuestas o al menos, como digo yo, apelamos a la naturalidad como último recurso para enfrentarte al público. O sea, pues no lo sé, pues me has pillado, qué buena pregunta, yo que sé alguna de estas respuestas, Sí, y sale airosa diciendo, oye, pues mira, me lo apunto y para la próxima vez déjame tu correo. Yo ya estoy dando respuestas, ¿eh, Antonio? Déjame tu sí, 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 correo, ya sí, te sí, voy, sí. escribo, en fin, me centro en esa parte que es la que yo más quizá Ujú, pues puedo controlar, ¿no? A la hora de hablar claro, en público. Pero efectivamente. el resto Y hemos dicho de eso se improvisación. trata, de ver qué cosas sí dependen de mí y Claro. puedo controlar yo, efectivamente, como muy bien ha recogido ahora, ¿no? Pues mira, cuando surgen imprevistos, por ejemplo, relacionados conmigo, como orador, que ya te di, como decía antes, ¿no? Se me derrama el agua. O resulta que he ido al servicio y la cremallera, por ejemplo, del pantalón me la he dejado abierta. O resulta que alguien me ha dicho su nombre y ahora le he cambiado el nombre, por ejemplo, ¿no? Es Claro, decir, son cosas que surgen de mí, de como orador. claro. Pues ahí lo más importante es la naturalidad. Y sobre todo, para mí hay una clave muy importante que es retar al público y decir, oye, resulta que llevo 10 minutos con la cremallera abierta y nadie me ha dicho todavía nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, como dando a entender como que yo me lo hubiese hecho a propósito, ¿no? Y hacer como ese juego con el público. Sobre todo es utilizar el sentido del humor para reírnos nosotros Ah, mismos. muy bien, O, por claro. ejemplo, cuando he dicho el nombre de alguien y me he equivocado, pues utilizar, oye, pues lo he dicho a propósito, a ver si los demás estabais atentos también, por ejemplo. ¿No? Ese recurso de decir, lo he hecho a propósito, a ver si estabais atentos. También una de las formas de preparar o de sembrar el terreno, porque van a surgir este tipo de cosas, Sí o sí. es, sí o sí, van a surgir, efectivamente, es utilizar, y esto es una técnica que yo enseño, una técnica avanzada que voy a compartir contigo y con tus oyentes, pero porque me caes bien, Gracias, ¿eh? gracias, Me gracias. caes bien. Suerte. Es utilizar equivocaciones a propósito durante el discurso o la formación. Es decir, tener preparadas cosas en las que me equivoco a propósito para, en ese momento, lo utilizo para comprobar que el público sigue atendiéndome. Es decir, que es como un recurso para captar la atención. Y cuando me he equivocado de verdad, pues puedo seguir ese juego Claro, de que no me he equivocado de verdad, sino que lo he hecho a propósito para ver si estaban atentos. qué ¿Sabes? bueno. O sea que es utilizar esa técnica que yo llamo de meter gazapos, ¿no? De meter equivocaciones a propósito para cuando surgen equivocaciones que no me he dado cuenta, poder utilizar ese recurso otra vez. Genial. Esa Muy es una bueno. de ellas. Otra forma, otros imprevistos que pueden surgir son elementos técnicos. Ahí es muy importante preparar, ver alternativas por si acaso surge algo. Imagínate, yo llevo la presentación en un lápiz de memoria para meterlo en el ordenador del sitio donde yo voy a hablar en público. Y resulta que ese ordenador, la versión de ese programa, por ejemplo, de un PowerPoint, es distinta de la que yo tengo en casa y Ajá. ahora se desconfigura. Bueno, pues yo puedo tener en cuenta que eso puede surgir de tal manera que yo de las cosas que me van pasando voy aprendiendo y además me lo llevo en un PDF. Y además me lo llevo en formato imagen por si acaso. Es decir, que puedo tener distintos modos de presentación por lo que puede ocurrir, por Eso me ejemplo. pasó a mí, Antonio, la primera vez que fui a dar vamos, yo Mm, creo que fue la primera vez. Yo envié mi presentación al
al organizador y yo me fui tan feliz a Claro. pecho descubierto, vamos, pues ya la tiene, yo para qué quiero, él tiene el ordenador, lo tiene todo y tal. Y cuando llego allí me dice, ¿dónde está la presentación y tal? Y digo, no, no, si te la envía, no, no, es que hemos tenido problemas y no tengo la presentación. Como que no, no tenía la presentación y yo tampoco la llevaba y te hablo Ujú. de hace ya pues 12 años, que no, los medios no estaban tampoco tan Sí, sí, adelantados sí. como ahora, con lo cual me vi pues improvisando de lo que iba recordando yo en mis charlas y un poco, pues fue una experiencia bastante potente para mí, ¿no? Porque ser la primera vez y encima enfrentarme, digo, esto ya es Total. entrar por la puerta grande, vamos, Totalmente. total. Totalmente. Mm. Sí, la verdad es que todos Y ahora podemos ya, claro, reunir anécdotas y experiencias de... claro, Porque además la ventaja de todo esto es que también nos sirve para aprender. Y como hablábamos en el programa anterior, si tenemos un entrenador que vamos absorbiendo también esa experiencia, no tenemos que vivirla todos nosotros, claro, sino que alguien la comparte con y nosotros, con lo cual claro, nos facilita ese aprendizaje también. Y que sea también de una forma agradable. eh, Cuando surgen este tipo de imprevistos, ahí es importante haberlos previsto antes, pero pueden surgir cosas que no se pueden prever. Y ahí, si podemos contar con la ayuda de alguien, mucho mejor, porque no tenemos que estar nosotros pendientes de, o bien de ver el proyector, o si el aire acondicionado no funciona, o funciona demasiado, o se han ido las luces, o lo que sea. O si estamos en una presentación online, pues que haya alguien que, y hay mucha gente, pues que haya alguien que activa el micrófono y empieza a hablar, o simplemente no se ha dado cuenta y está hablando por teléfono y está todo el mundo enterándose de la conversación o cosas así, ¿no? tan bonito. Exacto. Pues ahí, si contamos con ayuda de alguien, mucho mejor. Y si no, pues estar pendiente de esos controles, por ejemplo, que nos permiten las plataformas online, de silenciar a todos, de no permitir que compartan pantalla o que cuando se comparta pantalla se pueda dibujar y ese tipo de cosas que a veces ocurre en las presentaciones online. Si contamos con ayuda, mejor. Y si no, pues hay momentos en el que yo también ahí considero que uno de los elementos importantes a la hora de gestionar los imprevistos es la prevención. De tal manera que yo en mis formaciones, en mis cursos, incluso en algunos discursos, pues al principio genero ese contexto de aprendizaje y pongo la responsabilidad del aprendizaje en los oyentes o en los alumnos. De tal manera que insisto en el tema, por ejemplo, del tema de micrófono o en el tema de la cámara. Es decir, insisto en algunos tipos de elementos de tal manera que hay cosas que se gestionan dentro de ellos mismos. No tengo que hacerlo yo o lo he hecho de una forma preventiva anteriormente. Ese también es un elemento importante. Esto también es de técnica avanzada, ¿eh, María José? Vaya, Esto vaya. también. Y cuando surgen imprevistos debido al público, ahí casi lo más importante, igual que hablamos en el primer programa, de utilizar nuestro cuerpo para gestionar ese miedo, porque cuando yo estoy con seguridad, confianza, disfrutando mi corporalidad, es distinta de si yo estoy temeroso, si, ay, que no me lo he Claro, preparado bien, lo voy encogiendo, ¿no? Me voy haciendo más pequeñito, por ejemplo. Pues hay un elemento que, y esto también es ya con tres, ¿eh? De técnicas avanzadas, a punto, a punto. apúntala, apúntala, y que los oyentes también la apunten porque es buenísima, es sentir el suelo bajo nuestros pies. Cuando tenemos la sensación de que, ay, ay, ¿qué voy a decir ahora? ¿No? Me han hecho una pregunta y no sé qué voy a decir. O puede ser que no sea en un discurso, puede ser que esté en un cumpleaños, como comentábamos en el programa anterior, y resulta que dicen, oye, pues venga, Antonio, di unas palabritas, ¿no? Mm, Y digo, ¿y ahora qué digo? ¿No? claro, Ahí la sensación psicológica que tenemos es, ay, no, no, es como si se hundiese el suelo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De tal manera que si yo muevo los pies, siento el suelo bajo mis pies, y esto lo puedo hacer tanto de pie como sentado, sentir el suelo bajo mis pies, puedo mover los dedos de los pies, pues si acaso estoy
que se me está viendo entero y no voy a mover los pies, ¿no? Sino mover los dedos, simplemente moviendo los dedos de los pies, ya nos ayuda a tener esa sensación de, oye, no me voy a hundir, ¿eh? Estoy aquí firme, tengo esa firmeza. El darnos cuenta del suelo bajo nuestros pies casi automáticamente hace que nuestra columna vertebral se ponga recta, que nuestros hombros vayan hacia atrás, aunque esto también se entrena, ¿eh? Pero bueno, ese es el primer paso que nos Muy ayuda. bueno, efectivamente. Otro es sonreír, porque cuando hay, yo a veces utilizo esto como adivinanza, ¿no? ¿Sonrío porque estoy contento o estoy contento porque sonrío? Ahí está. Y realmente ahí dejamos unos segundos para que la audiencia piense un poco. ¿Sonrío porque estoy contento o estoy contento porque sonrío? Efectivamente, Antonio, lo que hace es prepararte, ¿no? Algunos chascarrillos, como estás diciendo ahora, prepararte algunas cosas que las integres como de manera natural por tu parte y que puede ser que las tengas que usar o puede ser que no. Depende, pero ya las tienes integradas en ti y unas veces las pones, otras veces no, y hace que tú también te vayas sintiendo más seguro porque te vas dando cuenta de tus propios recursos y de cuándo puedes ponerlos en práctica, y eso también te da Exacto. seguridad. Claro. Ujú. Claro, que hay cosas que, al igual que haciendo cualquier área en nuestra vida, vamos obteniendo esos recursos, también mis formaciones, los entrenamientos, también ayudo para que ese aprendizaje sea acelerado. No Claro. tenga uno que decir, oye, pues hasta que no haya tenido 10.000 horas de hablar en público, no puedo hacerlo bien. No Porque es claro, necesario. Se Antonio, puede hacer antes. claro, ¿qué sería más importante? A ver, estoy en 10.000 horas. ¿Qué sería más importante? ¿Hacer frente a la improvisación o que realmente la persona que vaya a dar el discurso encuentre en sí su propia seguridad? Es decir, no buscar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, ¿no? ¿Qué sería más importante? Una pregunta Eh, trampa esta, Sí, sí, porque sí, ya estoy dando la totalmente, respuesta. totalmente. Sí, 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 es una pregunta que ya sabías tú que te iba a responder. Sí, 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 sí. Cuenta, cuenta. Efectivamente, mirar hacia adentro. Claro. Por esa razón, Por eso esas son sí, las herramientas que tú estás dando ahora mismo, ¿no? Las que tú justamente, sueles utilizar. Y esas herramientas son las que, porque ahí es donde está la diferencia de acompañarnos de un profesional o no. Porque tú puedes ujú, ir y leerte todos los libros que tú quieras y los libros te van a contar todas las fórmulas que puedes llevar a cabo para hacer improvisación. Pero muy poquitos libros, y yo creo que no separan los libros, en mirar esa emocionalidad personal, porque además este trabajo así es. acompañarte de un profesional es muy personal, de mirar hacia adentro y ver dónde realmente tú tienes el bloqueo y darte el entrenador, el profesional, el coach, te da esa herramienta adaptada a tus bloqueos, a tus creencias limitantes. Por eso es tan importante, insistimos en esa idea, en Mm, poder acompañarnos de un profesional para este tipo de cuestiones, ¿verdad? efectivamente. Notar el, hago un repaso así Sí, sí, rapidito. claro. Notar el suelo bajo nuestros pies. Sí, Sonreír, porque vale. cuando sonreímos, y adivinanza anterior, por si este tiempo que hemos dejado para que los oyentes puedan pensar, las dos son ciertas. Claro, Porque cuando yo estoy contento, pues de mí sale una sonrisa. Pero cuando no estoy tan contento y sonrío, ahí se produce como un cortocircuito en nuestro software de humanos. Oye, espérate, espérate, ¿qué está pasando aquí? claro. Antonio está moviendo los músculos que activa cuando está contento. Por lo tanto, tendrá que estar contento. Algo Nuestro estará software de pasando. humanos Claro, hace más caso a la corporalidad que a los pensamientos. claro. Y hoy no podemos incidir demasiado en esto porque para mí esto es apasionante y realmente maravilloso, pero es así. Cuando, y de hecho, nosotros hacemos más caso a alguien que me está diciendo así, aunque me esté diciendo que no, con las palabras, pero si está moviendo la cabeza, asintiendo, es decir, de arriba para abajo, para los que no nos estén viendo ahora mismo, Ujú. es decir, cuando yo digo que sí, estoy asintiendo, pero si yo digo que no, ahí se produce una contradicción entre lo que digo y lo que hago. Nuestro software de humano hace más caso a lo que hacemos. Por esa razón, cuando hay padres que dicen, es que mi hijo no hace esto, y tú lo haces, o tú simplemente le dices que lo Que haga, lo haga. ¿sabes?
Porque si tú le dices que lo haga, pero tú no lo estás haciendo, tu hijo va a hacer caso a lo que tú haces, no a lo que tú dices. Por lo tanto, sonreír hace que en nuestro software de humano se produzca esa sensación de decir, oye, que no hay peligro, ¿sabes? Que esta pregunta que te han hecho no va a ser el fin del mundo. Por lo tanto, sonreír. Y Y sonreír también es otro una aspecto, clave que funciona en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que invitamos a justamente, todos a sonreír, que justamente. Por esa razón, en relación a esto que comenta, cuando se desarrollan las habilidades para hablar en público, se desarrollan habilidades para poderlas desarrollar en cualquier área de nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional. Hablar en público, para mí, es una de las técnicas mejores que hay, no es la única, pero es una de las mejores para el desarrollo personal y profesional. Así es, autoconocimiento, claro, efectivamente. efectivamente. Bueno, que no se nos olvide, Antonio, que no sé si lo iba a decir ahora, el humor también es otra herramienta muy... Totalmente, totalmente. Porque cuando sonreímos, también es ese como reírnos de nosotros mismos, Claro. reírnos de la situación. No es tan grave. Yo utilizo una técnica, que no sé si nos dará tiempo de poderla compartir, para prepararme a la hora de hablar en público o ante una situación que necesito estar conectado. Hay otra tercera, en este caso, que es sentir el suelo, sonreír y también mirar a los ojos a la otra persona. Porque cuando tenemos miedo, normalmente nuestra tendencia es a esquivar Evitar la la mirada. mirada. Claro. Cuando yo miro hacia el otro y sonrío, y además, en ese sentido que tú decías de mirar hacia adentro, sentir esa actitud de agradecimiento, es decir, de agradecer internamente, lo puedo decir también externamente, gracias por esa pregunta, pero sobre todo sentirlo internamente, ese agradecimiento, que esa pregunta o ese comentario que han hecho es una oportunidad que a mí me va a servir para poder demostrar, aunque quizás ahora mismo no lo tenga muy claro qué es lo que voy a decir a continuación, como tú decías, ¿no? No preparar tanto lo que yo voy a decir después, sino prepararme internamente. El sentir el suelo bajo los pies, sonreír, mirar y tener esa actitud o sensación o sentimiento de agradecimiento, para mí esas son esas 4 claves importantísimas, porque eso es lo que va a permitir que yo pueda utilizar el sentido del humor. Si yo me siento bloqueado, ahí el sentido del humor como También que está va a ser más bloqueado. difícil, va a ser más Claro, difícil, ¿verdad? sí, es cierto. Pues ahí, y para mí esas son como las 4 claves que yo utilizo y que también comparto para actuar ante situaciones imprevistas en general. Muy bien. Y a la hora de hablar en público, tener ante una audiencia, puede ser online o puede ser presencial, pues también es muy, muy útil. Y Pues, ahí, sí, 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 Antonio, que se nos adelante, acaba Iván. el tiempo, ya sabes. Ay, ¿quién viene? Iba a decir Bueno, con agradecimiento, pero se acaba. sí, pues ya la compartiremos en otra ocasión, Vale, porque además esta técnica yo la llamo a disfrutar porque es buenísima, pero lo vamos a dejar y así dejamos a la audiencia vale, para otra ocasión muy bien. para poderla Que te consulten por privado, que también puede ser fenomenal. la Estupendo. oratoriabrillante.com, es la página de Antonio. En Candil Radio también tienen acceso a tanto a mí como a él y pueden dejar sus consultas, sus preguntas y nos las hacen llegar sin ningún tipo de problema. Antonio, que es que aquí, yo qué sé, pero es que el tiempo vuela en Sí, 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 este, sobre todo cuando se está tan a gusto, todavía más. efectivamente, estoy mirando el reloj y digo, madre que se nos va. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer poder compartir contigo todo este mes. Para Em, mí también. Volveremos a escuchar todo lo que has dicho porque es verdad que hemos dado muchas claves y para empezarse a introducir en este mundillo de la comunicación o de la oratoria específicamente, hemos dado claves para llevarla a cabo y bueno, un placer, como digo, muchísimas gracias, súper agradecida de haberte tenido y seguro que la vida nos volverá a reunir en algún punto, o Seguro. por Zoom o por lo que sea, o presencial, pero seguro que nos vemos. Antonio, un Así placer. es. Un Gracias. placer y tanto a ti como a tu audiencia, recuerda que eres grande, brillante y que te mereces todo lo mejor.
Nada más que decir. Para la audiencia queda. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. Hasta la próxima semana en Candil Radio a la 1:30, próximo martes. Aquí estaremos.